¿Alguna vez te has preguntado por qué el rey David es el único personaje de la Biblia considerado conforme al corazón de Dios? Pues hoy vamos a estar descubriendo esto porque yo estoy seguro que tú, al igual que yo, quieres ser una persona conforme al corazón de Dios. Y si ese es tu anhelo, pues hoy vamos a descubrir por qué David era conforme al corazón de Dios. David aparece en la Biblia como un joven pastor, un joven que estaba en los campos cuidando las ovejas de su padre. Pero no solamente eso, David en esos momentos hablaba con Dios, tenía comunión con el Señor, ya le escribía salmos y además estaba defendiendo las ovejas, entrenándose y luchando contra osos y leones. Esto es algo muy importante. No debemos estar tratando de alcanzar aquello que soñamos simplemente pensando en eso. Debemos empezar a prepararnos desde ahora, porque si tú tienes un sueño, por ejemplo, ser futbolista, pues debes empezar a entrenar, debes empezar a dominar el balón, a hacer amagues, debes comenzar a practicar tus tiros al arco para que así cuando llegue tu momento, pues tú estés preparado. De igual manera, el rey David empezó a entrenar con osos y leones, para que luego pueda luchar contra Goliat, un gigante filisteo que desafió al ejército de Israel. Además, recordemos que él tenía comunión con Dios, le gustaba cantarle al Señor, y eso también le ayudaría en su vida como rey de Israel. Posterior a ello, David fue ungido por el profeta Samuel. Por orden de Dios, el profeta Samuel fue y ungió a David cuando todavía era joven. Pero tuvieron que pasar aproximadamente 15 años para que David, luego de haber sido ungido, pueda asumir el papel de rey. En ese tiempo, David comenzó a ser perseguido por Saúl. Y ustedes se preguntarán por qué. Pues Saúl escuchó una canción que decía: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto no le gustó al rey Saúl y empezó a sentir cierto celo por David. David tocaba el arpa para que ese espíritu de depresión, de celo, de envidia, se alejara del rey Saúl. Pero luego de escuchar esa canción, Saúl trató de matar 3 veces a David con una lanza. Luego del tercer intento, David comprendió que no estaba seguro en el palacio de Saúl. Por eso tuvo que comenzar a huir, y decidió huir a la tierra de los filisteos. Esto es algo muy interesante, porque David podía huir a cualquier otro lugar, pero él decidió ir a la tierra de los filisteos, específicamente donde Aquis, rey de Gat. Recordemos que Goliat era de esa ciudad, de la ciudad de Gat. Seguramente David pensó y dijo: como yo eliminé a Goliat, pues es probable que me acepten en ese lugar como un aliado suyo. Pero cuando llegó, inmediatamente lo capturaron y lo llevaron delante del rey. En ese momento David sintió miedo, porque sabía que podían matarlo. Es por ello que fingió estar loco. Empezó a rayar las paredes, empezó a babear, nos dice esto en el libro Primera de Samuel capítulo 21, versículos del 10 en adelante. Pero Aquis, el rey de Gat, al ver que David estaba loco, pues decidió perdonarle la vida y pidió que lo saquen de su presencia.
En el versículo 15 nos dice, ¿acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Muchos dicen que el rey de Gat tenía familiares que estaban pasando por este problema de la locura, y al ver a David en ese estado sintió compasión de él, y por eso no lo mandó a matar. Ahora, posterior a ello, David empezó a huir. En esos momentos él estaba solo. Y es ahí donde entra a la cueva de Adulam. En ese lugar se encontró con muchas personas, las cuales estaban amargadas de espíritu, las cuales estaban endeudadas y afligidas. Y cuando la familia de David, su papá, su mamá y sus hermanos, se enteraron que David estaba en la cueva de Adulam, inmediatamente fueron a darle encuentro. Esto nos muestra la gran importancia de la familia. Tu familia siempre va a estar ahí en los momentos buenos y en los momentos malos. Son las personas con las que tú puedes contar. Posterior a esto, David llevó a su familia a Moab, donde pidió permiso al rey para que su padre, su madre y sus hermanos estén en esa ciudad, en Moab, hasta que David pueda tener certeza de lo que Dios haría con él. David había sido ungido, pero David no estaba viendo todavía el resultado de esa unción. David estaba siendo perseguido. En 1 Samuel 23 vemos también cómo David, aún así siendo perseguido, pero esta vez ya con sus guerreros que había conocido en la cueva de Adulam, la Biblia nos dice que eran 400 varones aproximadamente, pues junto a esos varones fue a defender la ciudad de Keila, una ciudad israelita que estaba siendo atacada. David, sin ser el rey, sin ser parte del ejército de Saúl, fue a defender esta ciudad, pero antes consultó a Dios diciendo, ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Esta historia está en el libro 1 Samuel capítulo 23. Aquí vemos cómo David, antes de realizar una de estas acciones, consultaba a Dios. Gracias a esa comunión que tenía cuando él era pastor, pues David en la mayoría de los casos siempre consulta a Dios para tomar esas decisiones sobre ir o no a la guerra. También debemos ver cómo Dios había entregado en 2 ocasiones al rey Saúl en manos de David. Pero David decía, él es el ungido de Jehová, no puedo tocarlo, no puedo matarlo. David le perdonó la vida al rey Saúl en 2 ocasiones. En una ocasión, David estaba junto a sus hombres en una cueva y Saúl, sin darse cuenta, entró a esa cueva a realizar sus necesidades. Es ahí donde David podía matarlo, pero David solamente decide cortar el borde de su manto. Y ya cuando Saúl sale de la cueva, pues David va detrás de él y le muestra el borde del manto, mostrándole que estaba tan cerca que Saúl no se dio cuenta y David podía matarlo, pero David decidió no hacerlo. En ese momento Saúl comenzó a llorar. En ese momento Saúl le dijo palabras bonitas a David, pero posterior a ello nuevamente comenzó a perseguirlo, a querer eliminarlo. Y es ahí donde Saúl con sus soldados se duermen en su campamento y David entra al campamento, ve la lanza de Saúl
y un recipiente donde él tomaba agua. Uno de los soldados de David le dijo: dame permiso para agarrar la lanza y matar en este momento a Saúl. Pero David, siendo una persona íntegra conforme al corazón de Dios, decidió no hacerle daño a Saúl. Simplemente tomó la lanza, tomó esa vasija con líquido y salió del campamento, y luego alzó la voz gritando el nombre del comandante de Saúl, para demostrarle que su comandante se había dormido y que David nuevamente podía haber matado a Saúl. Saúl nuevamente se arrepiente de eso y le da las gracias a David. Pero continuaba la persecución. Es ahí donde David nuevamente huye a la tierra de los filisteos, pero esta vez se va con sus 600 hombres y además con todas sus familias, con sus mujeres e hijos. Ya en ese lugar, David empezó a tener muchas batallas con los rivales o los enemigos de los israelitas. Esta vez David vivía en la tierra de los filisteos. Habló con el rey de Gat y logró que el rey le diera una tierra ahí en el campamento de los filisteos, donde David y sus 600 hombres junto a sus familias pudieran habitar tranquilamente. Mientras tanto, David se continuaba preparando, tal vez sin darse cuenta, pero seguía luchando a favor de Israel. Posterior a ello es algo muy interesante lo que sucede, porque los filisteos van a luchar contra los israelitas. Pero esta vez el rey David se encuentra en el otro bando, se encuentra del lado de los filisteos. Y el rey de Gat quiere llevarlo como su guardia, como su escolta personal a esta gran batalla. David acepta, pero en el momento final los príncipes de los filisteos deciden que David no debería participar de esta batalla porque podría darse la vuelta en plena guerra. Y es así que lo mandan a esa tierra que le habían cedido. Y cuando David vuelve a ese lugar, ve cómo los amalecitas habían quemado todos sus campamentos y se habían llevado a sus mujeres, a sus hijos y algunas cosas que ellos tenían. David consultó nuevamente a Dios si podían perseguir a los amalecitas y recuperar todo lo que habían perdido, y Dios les da luz verde. Les dice que vayan y recuperen todo lo que de ellos era. Ahí David nuevamente demuestra esa fidelidad hacia el Señor, pidiendo siempre la guía de Dios. Por esto es muy importante cómo David era considerado conforme al corazón de Dios. Era una persona que consultaba al Señor, era una persona valiente, era una persona que salía en defensa del nombre de Jehová y por supuesto de su pueblo Israel. En esa batalla que libraron los filisteos y los israelitas, murió el rey Saúl y sus hijos. Y cuando David se entera de esta noticia, empieza a llorar la pérdida de Jonatán, el hijo de Saúl, y también por el rey Saúl. Ahí también podemos ver cómo era el corazón de David. En vez de alegrarse porque Saúl había muerto, pues David empieza a llorar, porque él reconocía que Saúl era el ungido de Dios, que Saúl le había abierto las puertas de su palacio para que David pudiera empezar a conocer a los hijos de Saúl, para que David empezara a juntarse con la realeza, porque ahí David empezó a ver cambios en su vida. De ser un simple pastor de ovejitas, empezó a vivir en el palacio del rey.
y posterior a ello tuvo que huir, pero gracias a la persecución de Saúl, David conoció todo Israel y eso le sirvió para ser un gran rey de su nación. Ya siendo rey, David quiso llevar el arca hacia Jerusalén. David también hizo un pacto. Dios hizo un pacto con David, porque David quería hacerle una casa al Señor. Pero Dios le dijo que no estaba en sus manos el realizar aquello, que ese propósito era para su hijo, el rey Salomón. Por lo tanto, David aceptó la voluntad de Dios y continuó extendiendo sus dominios. Posterior a ello viene la caída del rey David, un momento en el cual el rey David no consultó a Dios y se fue tras Betsabé, algo que todos conocemos. David adulteró con esta mujer, hizo matar a su esposo, y a causa de ello Dios tuvo que mandar al profeta para que le mostrara a David el mal que estaba haciendo. David, al escuchar al profeta y al saber que había hecho algo malo, que había pecado, pues se arrepiente de corazón, empieza a llorar y le pide a Dios que no aparte de él su presencia. Y aunque David no pudo esquivar las consecuencias de su pecado, pero David se arrepintió, pidió perdón a Dios, y Dios, que es grande en misericordia, lo levantó y continuó siendo rey de Israel. Esto nos muestra que si uno cae, que si uno peca, pues tiene que correr a los brazos de Dios, a pedirle perdón, arrepentirse de corazón, porque si uno confiesa sus pecados y se arrepiente, halla misericordia, nos dice la palabra del Señor. Y así los años comenzaron a pasar también para David. Luego, David estuvo a punto de morir. En el libro 2 de Samuel capítulo 21. Nuevamente salieron a luchar contra los filisteos, pero David ya era mayor y se cansó. Y un gigante estuvo a punto de matar al rey David. Y es allí donde uno de sus soldados, o los valientes de David, Abisai, hijo de Sarbia, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Así el hombre, conforme al corazón de Dios, también sufrió el tiempo. Un joven que había comenzado siendo pastor, un joven que le gustaba cantarle al Señor, un joven que vio su vida transformarse, un joven que siendo pastor llegó a ser el rey más guerrero y poderoso de Israel, pero todo esto fue gracias a su comunión con Dios, gracias a ese corazón conforme al corazón del Señor. David hacía lo que Dios le decía, y aunque pecó, aunque cayó, él se arrepintió y no volvió a pecar más. Si tú quieres ser conforme al corazón de Dios, pues debes empezar a prepararte, debes empezar a alabarle al Señor día y noche, así como David lo hacía. Él danzaba delante de la presencia del Señor, sin importarle lo que los demás digan. Él danzaba porque estaba muy agradecido con Dios por todo lo que había hecho en su vida. Hoy debemos empezar a agradecerle al Señor por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tu casa, por tus estudios, por todo lo que Él te ha dado. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Esperamos que este mensaje te haya servido.
Te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en TikTok, porque estaremos subiendo mensajes semana a semana, mensajes que edifican nuestra alma, nuestro espíritu y nos ayudan a crecer a la estatura del varón perfecto. Mi nombre es César, que tengas una semana bendecida. Chao, chao.